Hola, soy Natalia Monterrosas Flores, estudiante de la carrera de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, el día de hoy les hablaré sobre las leyes reglamentarias en materia de ejecución penal. Comencemos. El marco jurídico del cual hablaremos el día de hoy se basa en tres leyes fundamentales. Como primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Comenzando por la Constitución Política de nuestro país, hablaremos sobre el artículo 18 constitucional. Este artículo es importantísimo ya que en base a este se regirá la Ley Nacional de Ejecución Penal. A grandes rasgos podemos decir que en lo que engloba este artículo nos menciona que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado en la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. La federación, las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia exijan las penas que se establecerán en los centros penitenciarios en la jurisdicción correspondiente. También se cuenta con un sistema integral de justicia para adolescentes, donde será aplicable a quienes se les atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan la edad de entre 12 y menos de 18 años, en donde la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de las instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. El proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. En el caso de los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados de la República para que cumplan sus condenas con base a los sistemas de reinserción social previstos en este mismo artículo 18. Los sentenciados podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social, en el cual no aplicará este caso para los casos de delincuencia organizada y respecto a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, y donde la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán en centros especiales. Este artículo 18 nos engloba prácticamente en las dos leyes que mencioné anteriormente, donde más adelante podré explicarlos más a fondo. Como segundo artículo tenemos al 21 constitucional, que en realidad la parte importante o la parte que más destaca y que nos importa en base a la ley de ejecución penal es el párrafo tercero de este artículo 21, donde dice que la imposición de penas, su modificación y duración son propias exclusivas de la autoridad judicial, que como he mencionado, lo lo explicaré más a fondo en parte del procedimiento de ejecución y las atribuciones del juez. Ahora abordaré más a fondo acerca de los capítulos más importantes de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El objeto de esta ley, como lo podemos ver en su artículo primero, cuenta con tres fracciones, donde la primera nos menciona que es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. En segunda, tenemos el establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Y por tercero, regular los medios para lograr la reinserción social. Esto, podemos decirlo, a grandes rasgos, es el objeto de nuestra ley.
Por mencionar solamente los principios que rigen el sistema penitenciario, encontramos a la dignidad, la igualdad, la legalidad, el debido proceso, la transparencia, la confidencialidad, que sea proporcional y sobre todo, y lo más importante, la reinserción social. La ubicación de las personas privadas de la libertad en un centro penitenciario, o sea, los PPLs, es donde se les garantizará la separación de las personas privadas de la libertad conforme a las siguientes reglas, donde las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, que las personas procesadas y sentenciadas ocuparán instalaciones distintas, donde las instalaciones destinadas a los inimputables se ajustarán a lo dispuesto por el capítulo 9, título 5 de esta ley. Y por último, que las personas en prisión preventiva y en ejecución de sentencias por delincuencia organizada o sujetas a medidas especiales de seguridad se destinarán en espacios especiales, donde adicionalmente la autoridad administrativa podrá establecer sistemas de clasificación de acuerdo a los criterios de igualdad, integridad y seguridad. Son autoridades responsables para el cumplimiento de esta ley las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, de Economía, de Educación Pública, de Cultura, de Salud, del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes o sus equivalentes. Eh, Como podemos ver, son demasiadas secretarías los cuales hacen que este sistema penitenciario abarque a las diversas clases, tanto sean como, o a los diversos sexos más bien, como son las mujeres, los hombres y sobre todo los niños, que anteriormente no se notaba en los centros penitenciarios. Adicionalmente, serán las encargadas de diseñar e implementar los distintos programas de servicios de reinserción al interior de los centros penitenciarios y de servicios postpenales a nivel federal y estatal. Dentro de los derechos de los PPLs en un centro penitenciario, se encuentran que deben recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en perjuicios por razón de género, origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente en contra de la dignidad humana. Por segundo, tenemos que tienen derecho a recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a sus necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia de primer nivel en los términos de la Ley General de Salud. Por tercero, tendremos que tienden a recibir alimentación nutritiva suficiente y de calidad adecuada para la protección de su salud. Por cuarto, dicen que deben de permanecer en sus estancias designadas conforme a lo que marca el artículo 5 de este ordenamiento jurídico. Por quinta, dice que deben ser informados de sus derechos y deberes desde el momento en el que sea internada en el centro penitenciario, de manera que se garantice el entendimiento acerca de la situación en la que se encuentran. Por sexto lugar, dice que tienden a recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, donde la fracción séptima dicen que tienen que recibir un suministro de artículos de aseo diarios que sean necesarios. Por octavo, en el acceder al régimen de visitas. Noveno, efectuar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier medio a las instituciones correspondientes. En décimo lugar, tendremos que toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica. En la fracción 11 dice que a participar en la integración de su plan de actividades
en la cual ésta deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad en el marco de las operaciones del centro penitenciario. Y por último, pues como en todos los ordenamientos, las demás que marque la Constitución, los tratados internacionales y las demás disposiciones aplicables a la ejecución penal. Dentro de los derechos de las mujeres privadas de la libertad en un centro penitenciario, tienen derecho a la maternidad y la lactancia. En caso de, obviamente, contar con un recién nacido. En segundo, es recibir el trato directo del personal penitenciario de sexo femenino, específicamente en las áreas de custodia y registro. Tratándose de la atención médica, podrán solicitar que se les examine personal médico de sexo femenino. Se accederá a esta petición en la medida de lo posible, excepto en las situaciones que requieran intervención médica urgente. En la fracción tercera nos dice que deben de contar con las instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura. Por cuarto, es el recibir a su ingreso al centro penitenciario una valoración médica que deberá comprender un examen exhaustivo a fin de determinar las necesidades básicas y específicas en atención a su salud. En la fracción quinta nos habla de que deben recibir una atención médica, en la cual debe brindarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario. En la siguiente fracción nos habla de que debe de conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de 3 años a fin de que pueda permanecer con la madre en un centro penitenciario. En la fracción séptima nos habla que deben recibir una alimentación adecuada y saludable para sus hijas e hijos, acorde con su edad y sus necesidades de salud, con la finalidad de contribuir a su desarrollo físico y mental en el caso de que permanezcan con sus madres en el centro penitenciario. En la fracción octava deben de recibir educación inicial los hijos e hijas, vestimenta acorde a su edad, etapa de desarrollo y atención pediátrica cuando sea necesario en el caso de que permanezcan en los centros penitenciarios. En la fracción novena dice que deben acceder a los medios necesarios para que les permitan a las mujeres con hijas e hijos a su cargo adoptar disposiciones respecto a su cuidado. Para el caso de que las mujeres deseen conservar la guardia y custodia de la hija o el hijo menor de 3 años durante su estancia en el centro penitenciario y no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen, la autoridad penitenciaria establecerá los criterios para garantizar el ingreso de la niña o el niño. En la fracción décima dice que deben de contar con las instalaciones adecuadas para que sus hijas e hijos reciban la atención médica de conformidad con el interés superior de la niñez, atendiendo a su edad, condiciones y necesidades de salud específicas. En la fracción décima primera, las demás previstas en las disposiciones legales aplicables a esta ley. Y la autoridad penitenciaria coadyuvará con las autoridades responsables en el ámbito de su competencia para proporcionar las condiciones de vida que garanticen el sano desarrollo de las niñas y los niños dentro de este centro penitenciario. Las obligaciones de los PPLs en un centro penitenciario, como fracción primera, es que deben de conocer y acatar la normatividad vigente de los centros penitenciarios, acatar de manera inmediata el régimen de disciplina, así como las medidas de seguridad que en su caso se les imponga a la autoridad penitenciaria. En tercer lugar, deben respetar los derechos de sus compañeros del internamiento, así como de las personas que laboren o asistan al centro penitenciario. La fracción cuarta nos habla de que deben de conservar el orden y el aseo de su estancia, de las áreas donde se desarrollan sus actividades, así como el de las instalaciones de los centros penitenciarios. En la fracción quinta, el dar buen uso y cuidado adecuado al vestuario, equipo, mobiliario y demás objetos designados. Por fracción sexta, entendemos que deben de conservar el buen estado de las instalaciones de estos centros. Como séptimo, cumplir con los rubros que integren su plan de actividades. En octavo, cumplir con los programas de salud y acudir a sus revisiones médicas y de salud mental que son periódicas.
Y noveno, las demás previstas en las disposiciones aplicables a esta ley de ejecución penal. Los derechos de los PPLs que gozan de libertad condicionada nos son los siguientes. Fracción primera es que deben ser informados de su situación jurídica cuando éstas lo soliciten o cuando se modifiquen. Fracción segunda, que deben de solicitar modificaciones a sus obligaciones conforme a sus situaciones supervinientes debidamente justificadas. Esta es la actitud del PPL dentro de este. Fracción tercera, solicitar la intervención del juez de ejecución cuando exista una irregularidad por parte de la supervisión de libertad en el desarrollo y cumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas otorgadas al PPL. Como fracción cuarta, los demás previstas en esta ley u otros ordenamientos que se establezcan. Dentro de las obligaciones de las personas sentenciadas que gozan de libertad condicionada, se encuentran las siguientes. Fracción primera, en caso de necesitar un cambio de residencia, estas van a solicitarla a la autoridad judicial. La fracción segunda, cumplir con las resoluciones y medidas de seguimiento impuestas por el juez de ejecución para su liberación. Fracción tercera, usar, conservar y mantener en óptimas condiciones todas las herramientas tecnológicas y recursos materiales que les proporcionen para el control y seguimiento de su liberación. Fracción cuarta, colaborar con los supervisores de libertad a fin de dar cumplimiento con los objetivos del proceso de reinserción social. Fracción quinta, el presentar documentos que les sean requeridos por el juez de ejecución. Y por último, las demás que se establezcan en las leyes reglamentarias y aplicables a esta ley. Hablando sobre las autoridades en ejecución penal, encontramos en primer lugar la autoridad penitenciaria. Esta es la que organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para este mismo, educación, salud, deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de su libertad, del personal, de los visitantes, ejerciendo las medidas y secciones pertinentes para el buen funcionamiento de estas. Las funciones del titular de los centros penitenciarios, voy a mencionarlas. Y en primer lugar nos encontramos que es el garantizar el respeto de los derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia de un centro penitenciario. En segundo lugar, es el procurar la reinserción social mediante distintos programas institucionales. En tercero, gestionar la custodia penitenciaria. Por cuarto, entregar al juez de ejecución, a solicitud fundada de la parte, la información para la realización del cómputo de las penas y abono del tiempo de la prisión preventiva o resguardo en el propio domicilio cumplidos por la persona sentenciada. En quinto lugar, dar aviso al juez de ejecución cuando menos 5 días hábiles previstos al cumplimiento de la pena acerca de la extinción de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijo en la sentencia ejecutoriada. En sexto, autorizar el acceso a particulares y autoridades de los centros penitenciarios. En séptimo, imponer y ejecutar las medidas disciplinarias a las personas, a los PPLs por violación del régimen de disciplina, sin que con ella se menoscabe su dignidad ni se vulneren sus derechos humanos. En octavo, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente. En noveno, realizar propuestas o hacer llegar solicitudes de otorgamiento de beneficios que supongan una modificación a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reducción de la misma a favor de las personas sentenciadas. En décimo lugar, es el que presentar al juez de ejecución el diagnóstico médico especializado en el que se determine el padecimiento físico, mental, crónico, continuo, irreversible y con tratamiento asilar que presente la persona privada de la libertad.
En lugar 11, el ejecutar, controlar, vigilar y dar seguimiento a las penas y medidas de seguridad que impongan, modifiquen tanto el órgano jurisdiccional como el juez de ejecución. En lugar 12, aplicar las sanciones penales impuestas por los órganos jurisdiccionales y que se cumplan en los centros. En lugar 13, aplicar las medidas de seguridad o vigilancia a las personas privadas de la libertad que los requieran. En lugar 14, promover ante las autoridades judiciales las acciones dentro del ámbito de su competencia y cumplir con los mandatos de las autoridades judiciales. En el lugar 15, se dice que van a brindar servicios de mediación para la solución de conflictos interpersonales derivados de las condiciones de convivencia interna del centro y de justicia restaurativa. Y en lugar 16, las demás que confieran las leyes y reglamentos y decretos que aplican a esta ley. Eh, Ahora entendemos o vamos con la segunda autoridad, que es el comité técnico, que dice que es precedido por el titular del centro o por el funcionario que le sustituye en sus ausencias. Se integrará con los miembros del superior de jerarquía, del personal administrativo, técnico, jurídico y de custodia penitenciaria. Dentro de las funciones con las que cuenta el comité técnico, en primer lugar, es el determinar la ubicación que le corresponde a cada PPL al ingresar al centro para los efectos del artículo 5 de esta presente ley. En segundo lugar, el determinar y aplicar las sanciones disciplinarias en estricto apego al principio de legalidad a favor de la persona interna. Fracción tercera, el diseñar con participación de la persona interna, autorizar y evaluar los planes de actividades. Fracción cuarta, vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el juez en lo relativo a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. Fracción quinta, vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el juez de ejecución en lo relativo a la ejecución de la sentencia. Y por último, informar a la persona sentenciada de la posibilidad de acceder a las medidas de libertad condicional y de libertad anticipada en cuanto dichas circunstancias se verifiquen. La custodia penitenciaria será una atribución de la autoridad penitenciaria, consistente en, fracción primera, mantener la vigilancia, orden y tranquilidad de los centros penitenciarios y demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables. Segundo lugar, salvaguardar la vida, integridad y la seguridad de los derechos de las personas privadas de libertad, visitantes y personal adscrito a los centros penitenciarios y demás instalaciones, así como hacer cumplir su normatividad. La fracción tercera, dar cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones judiciales respecto a la pena privativa de libertad en los rubros de seguridad y custodia, ya sea en los centros penitenciarios fuera de estos y de los recintos judiciales en coordinación con las demás autoridades competentes. Y fracción cuarta, las demás que esta ley u otros ordenamientos le confieran. La Policía Procesal es una unidad independiente de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas, en las cuales sus funciones o las funciones que desarrollan en primer lugar es el realizar los traslados de personas procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en donde se celebrarán las audiencias. En segundo lugar, prestar de seguridad y custodia de la persona privada de su libertad en los recintos judiciales, en coordinación con las demás autoridades de seguridad competentes. Fracción tercera, el cumplir los mandamientos judiciales relacionados con las personas sentenciadas y aquellas que hayan obtenido la libertad condicionada. Y fracción cuarta, las demás que la ley le confiera. La intervención del Ministerio Público en el procedimiento de ejecución penal versará primordialmente en el resguardo del respeto de los derechos humanos de las personas, los cuales tengan interés en la ejecución de las sentencias y de las disposiciones legales relativas al debido cumplimiento de la sentencia. Hablando sobre los jueces de ejecución, estos son competentes para conocer del procedimiento de ejecución penal los jueces cuya circunscripción territorial se encuentre la persona privada de la libertad, independiente de la circunscripción territorial en la que éste se hubiese impuesto la sanción de ejecución. Entre algunas de sus competencias encontramos
que es garantizar a las personas privadas de la libertad en el ejercicio de sus atribuciones, goce de sus derechos y garantías fundamentales que la Constitución, los tratados internacionales y las demás disposiciones legales aplica a esta ley. Otra es garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que que la presente legislación le permita. En tercer lugar, tenemos que decretará como medidas de seguridad la custodia de la persona privada de la libertad que llegue a padecer una enfermedad mental de tipo crónico, continuo y irreversible, a cargo de una institución de sector salud, representante legal o tutor, para que éste brinde atención, trato y tratamiento de tipo asilar. Otra es sustanciar y resolver los incidentes que se promuevan para lograr el cumplimiento del pago de la reparación del daño, en caso de que así sea. Otra es garantizar a las personas privadas de la libertad su defensa en el procedimiento de ejecución. Aplicar la ley más favorable a las personas privadas de la libertad. Establecer las modalidades sobre condiciones de supervisión establecidas en los supuestos de libertad condicionada, sustitución de penas y permisos especiales. Otra es rehabilitar los derechos de la persona sentenciada una vez que se cumpla con el término de suspensión señalado en su sentencia, así como en casos de indulto o en casos de reconocimiento de inocencia. Otra es imponer los medios de apremio que procedan para hacer cumplir sus resoluciones y algunas otras que la ley u otros ordenamientos le confieran. Las autoridades de supervisión de libertad condicionada deberán ser distintas a la autoridad penitenciaria o instituciones policiales, en las cuales dependerá únicamente del Poder Ejecutivo Federal y de las entidades federativas, en las cuales tendrá las siguientes atribuciones, que es dar seguimiento a la ejecución de las sanciones penales, medidas de seguridad y restrictivas impuestas por el juez de ejecución fuera de los centros, con motivo de la obtención de la libertad condicionada. Otra es realizar los informes relativos al cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez de ejecución relativas al artículo 129 de la presente ley. En tercer lugar, coordinar y ejecutar la aplicación del seguimiento de los programas para personas que gozan de la medida de libertad condicionada en los términos que disponga su sentencia y las demás que determine el juez de ejecución. Hablando sobre el régimen de internamiento, las condiciones del internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todos los PPLs. La autoridad penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación en distintas áreas y espacios dentro de este centro, en particular en dormitorios, obedeciendo a criterios de salud, edad, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. Las personas sentenciadas por delitos de secuestro, delincuencia organizada, así como por las conductas de privación ilegal de la libertad con el propósito de obtener un rescate, lucro o beneficio, independiente de su denominación, tipificadas en las legislaciones penales, estas deberán purgar su pena privativa de libertad en espacios especiales ubicados dentro de estos centros penitenciarios. Hablando del tema de servicios, la autoridad penitenciaria es la que estará obligada a prestar servicios a todas las personas privadas de la libertad que así lo requieran. Deben ser de buena calidad y adecuarse a sus necesidades bajo criterios de razonabilidad y cero discriminación. En el tema de atención médica, la autoridad penitenciaria, en coordinación con la Secretaría de Salud Federal y sus homólogas, deberán brindar atención médica en los términos de la Ley General de Salud, en la cual deberá tomar medidas necesarias para garantizar la atención médica de urgencia en los casos en que las personas privadas de la libertad o las hijas e hijos se encuentren bajo la custodia de las madres en reclusión que requieran. Bueno, que así lo requiera. Solo en casos extraordinarios en que por su gravedad así lo requieran, podrán ser trasladados a instituciones públicas del sector salud para su atención médica.
Los exámenes para determinar si los PPLs cuentan con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o son portadores de virus de inmunodeficiencia humana, solo podrán aplicarse con su consentimiento, donde las intervenciones psicológicas, psiquiátricas o médicas contarán con el consentimiento informado de la persona privada de la libertad. Los PPLs que son indígenas, la autoridad penitenciaria deberá adoptar medios necesarios para que las personas indígenas privadas de la libertad puedan conservar sus usos y costumbres y que no padezcan formas de asimilación forzada y se menoscabe su cultura o se les segregue. La educación básica que recibirán será bilingüe, en la cual debe de contar con un intérprete certificado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que hable y entienda la lengua madre, para asegurar que entienda todo el proceso que se sigue en su contra, así como sus obligaciones y derechos. Regresando al tema de las mujeres con hijos, las mujeres privadas de la libertad embarazadas deberán contar con atención médica obstétrico-ginecológica y pediátrica durante su embarazo, el parto y el puerperio, el cual deberá realizarse en hospitales o lugares específicos establecidos en el centro penitenciario cuando cuenten con instalaciones y el personal de salud especializado. En los casos del nacimiento de hijas e hijos de mujeres privadas de su libertad dentro de estos centros, queda prohibida toda alusión a esta circunstancia en el acta del registro civil correspondiente. Las hijas e hijos de estas mujeres que nacieron durante el internamiento en el centro penitenciario podrán permanecer con su madre dentro de este mismo durante las etapas postnatal y de lactancia, o hasta que la niña o el niño hayan cumplido 3 años de edad, garantizado en cada caso el interés superior de la niñez. Las PPL mujeres tendrán derecho a lo siguiente: fracción primera, que es convivir con su hija o hijo en el centro penitenciario hasta que tenga 3 años de edad. Para otorgar la autorización para que la niña o el niño permanezca con la madre, la autoridad penitenciaria velará en todo momento por el cumplimiento del interés superior de la niñez. Si la hija e hijo tuviera una discapacidad que requiera los cuidados de la madre, privada de su libertad, si ésta sigue siendo la única persona que pueda hacerse cargos, podrá solicitar la ampliación del plazo de la instancia al juez de ejecución, quien resolverá preponderando el interés superior de la niñez. En segundo lugar, que la hija o hijo disfrute del más alto nivel posible de salud, así como recibir la prestación de servicios de atención médica gratuita, con el fin de prevenir, proteger y restaurar la salud. Fracción tercera, que el hijo o hija reciba educación inicial y tenga acceso a participar en actividades recreativas y lúdicas hasta los 3 años de edad. Fracción cuarta, que a la hija o hijo que la acompañe en el centro penitenciario al momento de su ingreso sea examinado, preferentemente por un pediatra, a fin de determinar sus necesidades médicas y, en su caso, el tratamiento que proceda. Estos centros habilitarán servicios o se adoptarán a disposiciones para el cuidado de las niñas y niños, a fin de que las mujeres privadas de la libertad puedan participar en actividades de reinserción social apropiadas para las embarazadas, las madres lactantes y las que tienen hijas e hijos. En el supuesto de la madre no deseará conservar la custodia de su hija e hijo a petición de ella. Se facilitará la comunicación con el exterior para que se ponga en contacto con la familia de origen y se hará el conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes o a sus equivalentes en un término no mayor a 24 horas contando a partir del nacimiento, a efecto de que adopte las medidas especiales. Las sanciones disciplinarias que se adopten a mujeres embarazadas de quienes haya obtenido la autorización de permanencia de su hija e hijo deberán tener en cuenta en todo momento su condición, así como sus obligaciones como madre. No podrán aplicarse sanciones de aislamiento a las mujeres embarazadas, a las mujeres en periodo de lactancia o a las que convivan con hijas e hijos. El personal penitenciario deberá proceder de manera competente, profesional y respetuosa al realizar actos de revisión donde se encuentren niñas y niños. Hablando de visitas en que participen niñas, niños y adolescentes, se deben realizar en un entorno propicio
y en ella se deberá permitir el libre contacto entre la madre, su hijo o sus hijos. Acorde a las medidas de vigilancia especial, los PPLs por delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad compurgarán sus penas en espacios especiales en conformidad del artículo 18 anteriormente hablado. Estas medidas consistirán en las siguientes. Fracción primera, cambio de dormitorio, módulo, nivel, sección, estancia y cama. En segundo lugar, vigilancia permanente en todas las instalaciones del centro penitenciario, incluyendo módulos y locutorios. En tercer lugar, el traslado a otro centro penitenciario o módulos especiales para su observación. Fracción cuarta, restricción del tránsito en el interior del centro. Visitas médicas y periódicas, las visitas familiares e íntimas, así como las comunicaciones con el exterior, podrán restringirse, con excepción de las comunicaciones con su defensor. Y por último, las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables a esta ley. Los traslados en los centros penitenciarios se dividen en dos: voluntarios e involuntarios. Los voluntarios operan cuando existe un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación, la cual no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 constitucional. Cuando existe el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario, el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto al artículo 18, párrafo séptimo de la Constitución. El segundo traslado del que hablo es el involuntario, el cual deberá ser autorizado previamente en la audiencia pública por el juez de control o de ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el juez de ejecución se podrá solicitar el traslado, donde la autoridad penitenciaria podrá solicitar este traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el juez de control. Acorde a las visitas, estas se limitarán en la medida necesaria para favorecer la gobernabilidad y el buen funcionamiento del centro penitenciario, en la cual debe permitirse por lo menos un tiempo mínimo de visita de 5 horas semanales y máximo de 15 horas semanales. Las horas de visita semanal se considerarán sumando el tiempo efectivo de todos los tipos de visita, excepto aquellas destinadas a la visita íntima. En casos de restricción de visitas por sanción disciplinaria grave, estas podrán limitarse hasta 1 hora de visita semanal. Para obtener la autorización de la visita íntima, la persona privada de la libertad deberá presentar solicitud a la autoridad penitenciaria, quien resolverá a las disposiciones aplicables al régimen de visitas. Se establecerá los alimentos que excepcionalmente pueden ser suministrados a los PPLs por las personas visitantes, así como objetos que puedan ser introducidos por estas. Los PPLs deberán ser consultados sobre a qué personas adultas autorizan para la visita familiar o personal, así como para el acompañamiento de la visita de sus hijas e hijos. Tendrán derecho a la visita íntima por un plazo de 2 horas mínimo y 5 máximo, y con una periodicidad de al menos una vez cada 2 semanas. En ningún caso estará permitido el acompañamiento de niñas, niños o adolescentes en las visitas íntimas. No podrá condicionarse a la visita íntima a mujeres privadas de su libertad al uso obligatorio de métodos anticonceptivos. La autoridad penitenciaria deberá asegurar la existencia de espacios apropiados para la realización de la visita íntima, la cual será privada, consentida, ininterrumpida e informada. Además, deberá reunir las condiciones de aseo e higiene necesarias. También existirá un registro de personas autorizadas para realizar visitas íntimas, en el que se especificará la persona autorizada para realizarla.
Los centros penitenciarios deberán garantizar el ejercicio del derecho a la visita íntima bajo los principios de igualdad y no discriminación. Aquellos actos de revisión deben obedecer a principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad y realizarse bajo criterios no discriminatorios y en condiciones dignas. Se consideran actos de revisión personal los que se llevan a cabo en la aduana de los centros penitenciarios o en su interior, en las personas o en sus pertenencias, la cual dicha revisión se realizará mediante la exploración visual, el empleo de sensores o detectores no intrusivos, la exploración manual exterior y la revisión corporal. Hablando de la exploración manual exterior y la revisión corporal, deberán realizarse con las condiciones sanitarias adecuadas y por personal calificado del mismo sexo de la persona a quien se revise. El personal que revisa actuará con conocimiento y respeto a la dignidad y derechos humanos de la persona revisada. La persona sobre quien se practique este tipo de revisión podrá solicitar la presencia de una persona de confianza o de su defensora. En el caso de la revisión de las celdas, esta se realizará en presencia de sus ocupantes, examinando con detalle las pertenencias de los PPLs y objetos del lugar, para la cual se deberán utilizar los sensores y la tecnología adecuada. Las revisiones a las celdas se practicarán exclusivamente por personal de custodia penitenciaria del mismo sexo a la persona privada de la libertad. Toda persona privada de la libertad recluida en un centro penitenciario se le practicará un examen psicofísico a su ingreso para determinar el tratamiento de primer nivel que requiera. En caso de advertirse lesiones o señales de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, esta situación deberá certificarse a través del Protocolo de Estambul. Y se hará de conocimiento de la autoridad penitenciaria, la cual se dará visita al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente. Acerca de este método de Estambul, daré una pequeña definición, el cual es un manual acerca de cómo hacer que las investigaciones y la documentación de la tortura sean efectivas para castigar a sus responsables, el garantizar una reparación adecuada para las víctimas y, en términos más generales, evitar futuros actos de tortura. Los servicios médicos se regirán bajo las siguientes fracciones. Fracción primera, realizar campañas permanentes de previsión de enfermedades. Segundo lugar, otorgar el tratamiento adecuado mediante el diagnóstico oportuno de enfermedades agudas, crónicas y crónico-degenerativas, incluyendo las enfermedades mentales. En tercer lugar, prescribir las dietas nutricionales en los casos que sea necesario, a fin de que la alimentación sea variada y equilibrada. Fracción cuarta, suministrar los medicamentos y terapias básicas necesarias para la atención médica de las personas privadas de la libertad. Y quinto, contener en primera instancia y poner en aviso a las autoridades competentes en materia de salud en caso de un brote de enfermedad transmisible que pueda ser fuente de una epidemia. En cada uno de estos centros penitenciarios existirá como mínimo atención de primer nivel en todo momento, procurada cuando menos por un médico responsable de cuidar de la salud física y mental de las personas internas y vigilar las condiciones de higiene y salubridad. Asimismo, habrá por lo menos un auxiliar técnico sanitario y un odontólogo. El tema de educación en estos centros penitenciarios se impartirá de manera laica, gratuita y tendrá contenidos de carácter académico, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético, orientados en el respeto a la ley, las instituciones y los derechos humanos, orientada por las técnicas de la pedagogía y quedará a cargo de sus profesores o maestros especializados. Asimismo, las personas privadas de su libertad que obtengan una certificación por la autorización educativa correspondiente podrán realizar las labores de docencia. Tratándose de personas indígenas, la educación que se debe impartir será bilingüe y acorde a su cultura, para conservar y enriquecer sus lenguas, y la instrucción deberá ser proporcionada por maestros o profesores que comprendan su lengua. El tema del trabajo constituye uno de los ejes de reinserción social de las personas privadas de la libertad, que tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral
una vez obtenida su libertad. Las bases para las cuales se sujetarán serán las siguientes, el cual que no tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida correctiva, no atenderá contra la dignidad de la persona, no tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales productivos con el fin de preparar a las personas privadas de la libertad para condiciones normales del trabajo en libertad. Se realizará sin discriminación alguna y bajo condiciones de seguridad y salud. Preverá el acceso a la seguridad social como parte de las personas privadas de la libertad conforme a la modalidad en la que se participen. Se crearán mecanismos de participación del sector privado para generación de trabajo, los cuales permitan lograr fines de reinserción social y otorgar oportunidades de empleo a los PPLs. Y por último, que será una fuente de ingresos para quienes lo desempeñen. La cuenta para la administración de las ganancias o salarios que obtengan los PPLs con motivo de su trabajo será transmitida por la autoridad penitenciaria correspondiente y se observará bajo las condiciones siguientes. En primer lugar, se integrará de forma individualizada en atención a cada persona privada de la libertad que realice alguna de las modalidades de trabajo. Otra es que será transmitida bajo principios de transparencia, por lo que deberá notificar de manera periódica a cada persona privada de la libertad que participe el estado que guarda de la misma. A solicitud de la persona privada de la libertad, las ganancias o salarios que se acumulen a favor de su cuenta, los cuales podrán destinarse para efectos de reparación del daño y de seguridad social. Otra es que a solicitud del PPL, un porcentaje de estas ganancias o salarios que acumulen la cuenta podrá ser entregado a sus familiares. Y por último, que las ganancias o salarios acumulados en la cuenta serán restituidos a la persona una vez que obtenga su libertad. Hablando del procedimiento de ejecución, el juez de ejecución dará trámite a los procedimientos que correspondan a la ejecución de la sentencia para cumplimiento al fallo emitido por el juez de control o el tribunal de enjuiciamiento en su procedimiento. El juez o tribunal de enjuiciamiento, dentro de los 3 días siguientes a que haya causado ejecutoria la sentencia, la remitirá al juez de ejecución y a la autoridad penitenciaria. Si el sentenciado se encuentra en libertad y se dicta una sentencia condenatoria sin otorgamiento de algún sustantivo penal, el juez de ejecución lo requerirá para que el plazo de 5 días se interne voluntariamente. En el caso de no serlo, ordenará su reaprehensión inmediata. En el caso de que el sentenciado se encuentre en libertad y se dicta una sentencia condenatoria, el juez de ejecución lo prevendrá para que en un plazo de 3 días manifiesta si se acoge a dicho beneficio bajo el apercibimiento de que no puede pronunciarse, de no pronunciarse, se ordenará su reaprehensión. Acorde al procedimiento administrativo, las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta ley podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos o omisiones respecto a las condiciones de su internamiento. Las peticiones administrativas se formularán por escrito, sin formalidad alguna ante el director del centro, para lo cual podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de una vida digna y asegurar en reclusión. Otro procedimiento es el jurisdiccional, en el cual las acciones y recursos judiciales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Los PPLs deben contar con un defensor en las acciones y recursos judiciales, mientras que la autoridad penitenciaria podrá intervenir por un conducto de la persona titular de la dirección del centro o de la persona que ésta designe. Ahora hablaré sobre las sanciones y medidas penales no privativas de la libertad. La primera es la liquidación de la reparación del daño, el cual una vez que el juez o tribunal de enjuiciamiento se haya pronunciado acerca de la reparación del daño, pero no de su monto, el juez de ejecución determinará el monto a cubrir e iniciará el procedimiento de liquidación conforme a lo dispuesto a esta ley y el código.
En cuanto a la reparación del daño consiste en hacer una actividad, el juez de ejecución ordenará que se ejecuten los actos del cumplimiento dentro de los 5 días siguientes a su determinación. La otra sanción es la pecuniaria, en la cual comprende a una multa. La tercera medida es la pérdida, suspensión o restricción de derechos de familia. Esta es cuando se trate de pérdida, suspensión o restricción de los derechos de la familia. El juez de ejecución notificará al Ministerio Público para que promueva el procedimiento respectivo ante el juez de lo familiar competente. Este se remitirá, junto con la notificación de la sentencia, los datos necesarios para la efectiva ejecución de la sanción y se podrán recabar del sentenciado o de las autoridades correspondientes los informes que se estimen necesarios para verificar el cumplimiento de esta privación. La cuarta es la suspensión o destitución o inhabilitación de derechos. Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación de funciones de un servidor público, el juez de ejecución notificará la resolución al titular de la dependencia o entidad del orden de gobierno correspondiente a efecto de que materialmente se ejecute la medida. Si se trata de suspensión, destitución o inhabilitación para el ejercicio de una profesión, se notificará a la dependencia encargada del registro de profesiones para los efectos conducentes. Si se trata de suspensión o rehabilitación de derechos políticos, el juez de ejecución notificará la resolución al Registro Federal de Electores en los términos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Otra medida es el trabajo en favor de la comunidad, consistente en la prestación de servicios personales no remunerados en instituciones públicas en general, así como de carácter educativo o de asistencia social, públicas o privadas, en la cual por ningún concepto se desarrollará este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el beneficiado. Acerca de las medidas de seguridad, estas consisten en la supervisión y orientación de la conducta del sentenciado, ejercidas por las autoridades auxiliares, con la finalidad exclusiva de coadyuvar a la reinserción social del sentenciado y a la protección de la comunidad o las víctimas del delito. La ejecución de vigilancia de la autoridad no deberá exceder de la correspondiente a la pena o medida de seguridad impuesta. Consistente de la justicia terapéutica, este programa es un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena que determina el juez de ejecución por delitos patrimoniales sin violencia, cuya finalidad es propiciar la rehabilitación y reintegración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del juez de ejecución para lograr la reducción de los índices delictivos. Las medidas de seguridad para personas inimputables serán aplicables para las personas inimputables privadas de la libertad con motivo de la ejecución de una medida de seguridad impuesta de acuerdo a la legislación penal y procesal penal vigente. Las personas sujetas a una medida de seguridad privativa de la libertad deberán cumplirla únicamente en los establecimientos destinados para este propósito, distintos de los centros de extinción de penas y de prisión preventiva. El objeto de la justicia restaurativa en la ejecución de sanciones. En la ejecución de las sanciones penales podrá llevarse procesos de justicia restaurativa en los que la víctima o ofendido, el sentenciado y, en su caso, la comunidad afectada, en su libre ejercicio de autonomía, participan de forma individual y conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, así como de coadyuvar a la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y a la recomposición del tejido social. Los procesos restaurativos se llevarán a cabo con la participación del sentenciado en programas individuales o sesiones conjuntas con la víctima u ofendido, en las cuales podrán participar miembros de la comunidad y autoridades, atendiendo al caso concreto y con el objetivo de analizar con las consecuencias derivadas del delito.
Los procesos de justicia restaurativa en los que participa la víctima u ofendido y el sentenciado constarán de dos etapas, la preparación y encuentro. La etapa de preparación consiste en reuniones previas del facilitador con el sentenciado y, en su caso, sus acompañantes, para asegurar que están preparados para participar en un proceso de justicia restaurativo y aceptan su responsabilidad por el delito. La otra etapa es la de encuentro, consistente en sesiones conjuntas en las que el facilitador hará una presentación general y explicará brevemente el propósito de la sesión. Acto seguido formulará las preguntas previamente establecidas. Una vez que los intervinientes hubieran contestado las preguntas del facilitador, este procederá a coadyuvar para encontrar formas específicas en las que los participantes consideren se logra una satisfacción de las necesidades y la reintegración de las partes en la sociedad. Como por tercera y última ley, tocaré hablar sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, específicamente en las medidas de sanción privativas y no privativas de libertad. Eh, Ahora diré cuál es la finalidad de las medidas de sanción, el cual es la reinserción social y reintegración de la persona adolescente encontrada responsable de la comisión de un hecho señalado como delito, en la cual se debe lograr el ejercicio de sus derechos, así como la reparación del daño de la víctima u ofendido. Para lograr la reintegración y reinserción de la persona adolescente, ésta deberá garantizar el cumplimiento de sus derechos, posibilitar su desarrollo personal, escuchar, tomar en cuenta su opinión e involucrarla activamente en la elaboración y ejecución de su plan individualizado de actividades o plan individualizado de ejecución, minimizar los efectos negativos que la medida de sanción pudiera tener en su vida futura y fomentar los vínculos familiares y sociales para que contribuyan a su desarrollo personal, o a menos que esto sea contrario a sus derechos. De acuerdo a las medidas no privativas de libertad, encontramos en primer lugar la amonestación, en la cual es la llamada de atención que el juez hace a la persona adolescente, exhortándolo para que en los sucesivos acoja las normas sociales de trato familiar y convivencia comunitaria. La amonestación deberá ser clara y directa de manera que la persona adolescente comprenda la ilicitud de los hechos cometidos y los daños causados con su conducta a la víctima o ofendido y a la sociedad. En segundo lugar, encontramos el apercibimiento, consistente en la conminación que hace el juez a la persona adolescente para que evite la futura realización de conductas tipificadas como delito, así como la advertencia que en el caso de reincidir en su conducta se le aplicará una medida más severa. Tercer lugar es la prestación de servicios a favor de la comunidad, en la que la persona adolescente realice tareas de interés general de modo gratuito en su comunidad o entidades de asistencia pública o privada, sin fines de lucro, orientadas a la asistencia social, tales como en los hospitales, escuelas, parques, bomberos, protección civil, Cruz Roja u otros establecimientos similares, siempre que estas medidas no atenten contra su salud o integridad física o psicológica. La duración de esta medida no podrá ser inferior a 3 meses ni superior a un año, y las jornadas de los servicios de la comunidad no podrán exceder de 8 horas semanales, que puedan ser cumplidas en fines de semana, días feriados o días festivos, y sin que en ningún caso exceda la jornada laboral diaria, en la cual solo podrá imponerse a personas adolescentes mayores a los 15 años. Otra sanción son las sesiones de asesoramiento colectivo y actividades análogas, en la cual la persona adolescente asiste y cumpla con programas de asesoramiento colectivo u otras actividades análogas, a cargo de personas e instancias especializadas, a fin de procurar que el adolescente se desarrolle integralmente y adquiera una actitud positiva hacia su entorno. Tendrán una duración máxima de 2 años y su cumplimiento deberá iniciarse a más tardar un mes después de ser ordenadas. La siguiente es la restauración del daño,
en la cual el órgano jurisdiccional podrá considerar como reparado el daño de conformidad con lo establecido en la sentencia y a satisfacción de la víctima u ofendido en su caso. La reparación del daño aceptada por la víctima u ofendido excluye la indemnización civil por responsabilidad extracontractual. Como medida no privativa de libertad, encontramos la libertad asistida, que consiste en integrar a la persona adolescente a programas de formación integral bajo la vigilancia y seguimiento de un supervisor y con el apoyo de especialistas. El fin de estas medidas es consistir en motivar a la persona adolescente para iniciar, continuar o terminar sus estudios en el nivel educativo correspondiente, recibir educación técnica, cultural, recreativa y deporte, entre otras. La duración de esta medida no podrá ser superior a los 2 años. Entre las medidas privativas de libertad para adolescentes encontramos en primer lugar la estancia domiciliaria, que consiste en la permanencia de la persona adolescente en su domicilio con su familia. Pero en caso de no poder cumplirse en su domicilio, se practicará en la casa de cualquier familiar. Cuando no se cuente con ningún familiar, podrá ordenarse la estancia domiciliaria en una vivienda o institución pública o privada, de comprobada idoneidad que se ocupe de cuidarlo. La autoridad administrativa hará los estudios pertinentes para informar al juez si la familia de la persona adolescente está en posibilidad de hacerse cargo de la aplicación de esta medida o si ello resulta conveniente. La duración de esta medida no puede ser superior a 1 año. En segundo lugar, tenemos el internamiento, el cual es una medida extrema y por el tiempo más breve que procede a las personas adolescentes que al momento de habérseles comprobado la comisión de hechos señalados como delitos que se encuentren en el grupo etario 2 y 3, el cual significa que es de la edad de 14 a 16 y de 16 a 18 años. Y dice que no podrá ser aplicado el internamiento en los supuestos siguientes. Inciso A, de los delitos previstos en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria en la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución de nuestro país. El inciso B, de los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Inciso C, terrorismos en términos del Código Penal Federal. En el inciso D tenemos a la extorsión agravada cuando se comete por asociación delictuosa, el E contra la salud, el F posesión, portación, fabricación, importación y acopio de armas de fuego prohibidas o de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea. G, homicidio doloso en formas de modalidades, incluyendo el feminicidio. H, la violación sexual. Y lesiones dolosas que pongan en peligro la vida o dejen en una incapacidad permanente. Y por último, la letra J, que es el robo cometido con violencia física. Al ejecutar una medida de sanción de internamiento, se deberá computar en el periodo de internamiento preventivo al que hubiera sido sometido la persona adolescente. Acuerdo a la última medida, que es el semi-internamiento, consiste en la obligación de la persona adolescente de residir en el centro de internamiento durante los fines de semana o días festivos, según lo determine el órgano jurisdiccional, pudiendo realizar actividades formativas, educativas, sociolaborales, recreativas, entre otras, que serán parte de su plan de actividades. La duración de esta medida no podrá exceder de 1 año y los espacios destinados al internamiento en tiempo libre deben ser totalmente separados de aquellos destinados al cumplimiento de la medida de internamiento definitivo. Y pues bueno, creo que traté de englobar lo más posible estas 3 leyes fundamentales de acuerdo a la reglamentación de la ejecución penal en nuestro país, tanto para personas mayores, mujeres y adolescentes menores, siendo menores de edad.
Es de gran importancia saber cómo funcionan nuestros centros penitenciarios, cuáles son los derechos y obligaciones de estas personas, tanto de ellas como también de nuestras autoridades, de los jueces de ejecución en materia de nuestro procedimiento al dictar una sentencia. Entonces creo que es un video bastante nutritivo para cualquier persona, en lo cual sepa esta situación y sobre todo sea un llamado de conciencia a que las personas jóvenes y adultas se excluyan de cometer hechos delictivos para que no se les impongan estas medidas de sanción y vivamos sobre todo en un país lleno de armonía y, y pues siendo libres y con una vida feliz, sobre todo de todos, con todas. Entonces, eso es todo. Espero les haya gustado y les sirva de gran ayuda. Gracias por su atención.